Tiene Cabalmata. ¿Cómo se escribe cronocicla? ¿Cómo se dice? Crónica. No, de crono. Crónica de la conquista de Tenochtitlan. ¿Cómo? ¿Me lo puedes escribir en el chat? Tenocli. Mayores distancias sin cargar cañones, razón por la que se volvieron naves de guerra, marinos de guerra. Jesús no ha prendido su micrófono. Perdón, está fallando un poquito la luz. Ok. Miren, el propósito de este capítulo, tema 2 del capítulo 3, es que ubiquemos temporal y espacialmente algunos procesos y acontecimientos o procesos y hechos del periodo virreinal. Hoy vamos a trabajar con la conquista, que es la tarea que les tengo dejado para hoy, más la lección que es que ustedes pongan el nombre de personajes que participaron en la conquista de Tenochtitlan. Dale. Bienvenido, Juan Carlos, ya te extrañaba. Contreras, lea el primer párrafo. Contreras. Pero no me dejaba hablar. A ver. Entre 1521 y 1821, México fue uno de los virreinatos de la monarquía española. Oficialmente nunca fue una colonia, ya que se le reconocía el mismo estatus que tenían los demás territorios de la corona española. Pero en la práctica sí se dieron elementos por los que podemos considerar que sí fue una colonia española. Muy bien. Es algo similar que nos pasa hoy en día. Dicen, no hay discriminación en México. Eso dice el derecho. En México todos somos iguales y no existe discriminación y a todos se les da trato por igual. Pero en la práctica aún seguimos viendo hechos como ustedes narraron en la tarea del día de ayer. Los españoles les dieron el estatus de virreinato como un segundo reino fuera del territorio peninsular allá en Europa. Era para otra persona, pero lo tenían todos. Al final de cuentas, este territorio conocido como la Nueva España o el virreinato de la Nueva España tuvo en la práctica una vida de una colonia. ¿Qué diferencia hay entre que sea realmente un virreinato y que debía tener autonomía y que debía tener representatividad en la corona española? Cuando eres colonia, prácticamente eres dependiente de lo que te diga el país que te coloniza o el país que te domina. Y esto nunca se dio. Nunca hubo representantes de Nueva España en el reino español o en el reino o en el palacio de Carlos V. Nunca los aceptaron. Ahora, este proceso de el colonialismo en la Nueva España lo vamos a ver en tres
diferentes etapas. ¿Puedes leerlo, por favor, Parra? Cosa. Estos tres numeritos. Uno, el primero comprende más de un siglo que va de 1519 a 1620. Se identifica como la fundación del nuevo reino español en nuestro actual país. Dos, el segundo abarca de 1620 a 1760, caracterizado por la consolidación del virreinato de la Nueva España. 3. El tercero de 1760 a 1821 se caracterizó por la transformación a un reino moderno inspirado en la Ilustración. Muy bien. Rápidamente les platico qué consistió. En el primero es conquista, evangelización y se puso las bases para la creación de la colonia o el virreinato de la Nueva España, donde se va matizando o se va concretando la cuestión del mestizaje. En el segundo, del 1620 al 60, es en este periodo en que Nueva España se vuelve la potencia mundial. Todo lo que sucede en Nueva España repercutía a nivel mundial. Todos los productos que llegaban de Asia para Europa pasaban por Acapulco, o mucho del producto pasaba por Acapulco, porque la vía del Mediterráneo estaba cerrado por que lo controlaban los árabes. Así que aunque se diese una vueltezota, salían de China, de la India, llegaban a las Filipinas, de las Filipinas salían y llegaban hasta Acapulco. Ese viaje tardaba de 3 a 4 meses, donde venía cargado de productos. A su vez, de México llevaban plata y oro para los pueblos de allá y intercambiar sedas, especies, perfumes que llegaban a Nueva España y de Nueva España se distribuía a Europa. Y eso generaba riqueza y esa riqueza estaba en el virreinato de la Nueva España. Y el tercero, empieza la cuestión de la decadencia. Cuando llegan los Borbones al poder, pierde el reinado de Carlos V, la descendencia de Carlos V, no dejaron descendencia de hombre, y viene una nueva ley donde los Borbones, como hasta el día de hoy, el reino español es gobernado por un rey Borbón, llega con unas ideas de ilustración porque vienen de familias francesas. Los franceses son los que traen toda la cuestión de la ilustración, que es libertad, igualdad, educación, derechos de los hombres. Por una parte, en la práctica, ellos venían con esa idea, pero en su modo de gobernar, llevaron a la ruina a este territorio. Aumentaron impuestos, centralizaron el poder, crearon nuevos departamentos para un mejor control de la riqueza que no podían controlar de la Nueva España, y a la larga esto llevó a que los criollos españoles se molestaran con la corona española y buscaran la independencia. Y en 1810 se independizan, o ellos se declaran independientes, y la corona española lo conoce hasta 1821. Eso es lo que iremos viendo a lo largo de este trimestre. Ahora sí, esto es la tarea que tenemos el día de hoy. Llegada de los primeros conquistadores españoles a tierra firme. El primero que llega es Cristóbal Colón en 1492. El siguiente va a ser Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, con otros náufragos a la península de Yucatán. ¿Se acuerdan de Aguilar? Lo vimos en esta pequeña serie, en el pequeño capítulo que vimos de la Malinche. Aguilar era un clérigo y Gonzalo Guerrero él era un capitán. Él se queda en la zona de Chetumal, como les había comentado, ya se había casado, ya tenía hijos cuando llega
Hernán Cortés y los rescata. Solo Jerónimo de Aguilar se va con él, Gonzalo Guerrero se queda y lucha con los mayas cuando viene la conquista de Francisco de Montejo. En 1517, Francisco Hernández de Córdoba sale de Cuba y llega a Yucatán. En 1518, Juan de Grijalva recorre toda la península de Yucatán. En 1519, el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, envía a Hernán Cortés a recorrer la península hasta llegar a Tabasco. Posteriormente llega a Veracruz y de ahí parte a tierra adentro hasta la Gran Tenochtitlan. Básicamente es esta información que se requiere para la tarea que van a realizar. Ahora les muestro el mapa. Y si tienen alguna duda, esto se está grabando y pueden ver el video posteriormente para que puedan recuperar la información. Este es el mapa. Estoy pidiendo un mapa de la República Mexicana donde aparezcan los viajes. Aquí nos aparece cuarto viaje de Cristóbal Colón. Se acerca bastante a lo que va a ser a territorio mexicano, pero Cristóbal Colón nunca llega a México. Hace este recorrido y en esta zona es donde narra él que se encuentra con indígenas mayas en una gran barcaza que abordan su nave y hacen intercambio de productos. Los mayas Ok. llegaban hasta esta zona en Colombia, llegaban hasta esta zona de lo que es actual Panamá para venir a buscar productos. De aquí venían a buscar oro, de aquí venían a buscar jade, lo mismo de la zona de Guatemala. ¿Cuál es su comentario? ¿Por qué Venezuela dice Colombia? Porque era la Gran Colombia, es un mapa Ajá. antiguo, ¿Era Colombia? sí era la Gran Colombia. Y mira, Ah, aquí aparece Darién, que ahora, no, ya ni me acuerdo si pertenece a año. Panamá. Sí, Ese mapa de qué año. Sí, porque ahí todavía no aparece Guatemala. sí, está Entonces, enmarcada la como división política americano. actual, pero tienen puesto los nombres antiguos. Aquí aparece Champotón Campeche, no aparece Mérida, no aparece Chichén Itzá, aquí no aparece Chetumal, Se llamaba Mérida de Yucatán. solo aparece Champotón. Acá aparece Centla de Tabasco, y aquí está la Veracruz o la verdadera Cruz, y llegan a esta zona de Tamaulipas. Bueno, ¿quién es? El primero que viaja es Cristóbal Colón, el segundo es Juan de Grijalva, sale de Cuba, bordea toda Cuba, llega a Yucatán, llegan a Cozumel, generalmente casi todos llegaban a Cozumel, de Cozumel regresaban. Su idea de ellos eran, los que llegaron hasta esta zona, la Bahía del Espíritu Santo, creían que esta Bahía del Espíritu Santo se conectaba con esta otra bahía conocida como de la, hoy actualmente es la de Ciudad del Carmen, Laguna de Términos. Pensaban que aquí en la Laguna de Términos se unía con la Bahía de la Ascensión. Y ambos se unían y esto era una isla. A Yucatán hay unos mapas que van a ver de este periodo, cuando empiezan a llegar, donde creen que es una isla, no es una península. ¿Y por qué llegan a la península generalmente? Porque es lo más cercano antes de llegar al territorio mesoamericano. De Cuba estaba prácticamente cerca, que era donde estaban los asentamientos españoles. El siguiente que llega es Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Ellos se estaban quitando de esta zona, habían hecho exploración, tienen un accidente en esta zona y llegan hasta para acá. Francisco Hernández de Córdoba en 1517 también sale de esta zona. Hoy actualmente sería de Cuba, ¿cómo se llama? Lo tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo cómo se llama. Hoy pertenece a los Estados Unidos, esta zona.
aunque no lo crean, aquí hay una base militar estadounidense que de antaño le ha pertenecido, primero le perteneció a España, aun cuando se independizó esta isla, siguió teniendo injerencia en esta pequeña zona. Guantánamo, en esta zona de Guantánamo, hoy actualmente Guantánamo, por aquí salían en la capital, La Habana, venían a la península de Yucatán, reconocían y volvían a regresar, no se adentraban, hasta que se encuentran cuando viene este Hernán Cortés en 1518 en una zona como por acá, es el azul. Cuando entra en contacto con el señor de Champotón, el señor de Champotón le regala a doña Marina, que nos conocemos con doña Malinche, y doña Malinche le hace referencia a que aquí hay una gran ciudad llena de riquezas, y él quisiera conquistar para el rey ese territorio. A grandes rasgos sería la tarea que ustedes realizarían para el día de hoy, además de lo que les comentaba al inicio de clase, que me preguntaba Mauricio sobre encontrar los personajes que intervinieron en la conquista de Tenochtitlan. Esta sería la segunda. ¿Alguna pregunta con respecto a este mapa? Una recomendación: no busquen los viajes de conquista de Hernán Cortés, porque va a parecer que de aquí llega a Tenochtitlan, de Tenochtitlan se va a esta zona como por Vallarta, y de allí baja a ayudar a conquistar lo que es Perú, después conquista en Guatemala, después regresa aquí en la Ciudad de México. Hernán Cortés se dedicó a conquistar para la corona española, a él le gustaba conquistar. Esta es la información. Digo, si no la pudieron copiar antes, la pueden copiar después. En un rato ya está disponible en YouTube. Muy bien. Continuamos. Ahora ya entramos. Los grandes cambios, la consolidación de un nuevo orden. Este tema es importante. Ya con esto, imaginemos que ya sucedió la conquista. Como vimos al finalizar la segunda unidad, cuando los españoles llegan a la Gran Tenochtitlan, entran en batalla, le ganan a Moctezuma, vencen a los mexicas, y cuando caen los mexicas, Tlaxcala los tlaxcaltecas tienen un redituo o tienen una ganancia de parte de los españoles. Y como nos comentó su compañero, los tarascos que están aquí en Michoacán, ellos no entran en batalla con los españoles, se rinden automáticamente, y todo lo que fue el imperio azteca se rinde hacia los españoles. Y los españoles poco a poco van buscando irse a la zona de lo que es Aridoamérica, hasta llegar a la zona de Oasis América. Y esto que están viendo de este lado fue conocido como la Nueva España. Desde el actual estado de Oregón y parte de Washington, D.C., o D.C., perdón, no Washington, el estado de Washington D.C. está del otro lado. Florida. Desde Oregon, Washington, Utah, Delaware, Nuevo México, Texas,
todos esos territorios pertenecieron a la Nueva España, lo conquistaron los españoles. Cuando se independiza México en 1521, esta zona que va a ser la Capitanía General de Guatemala, era independiente, se anexa al nuevo estado que va a tener por nombre República Estados Unidos Mexicanos. Esta zona se une por un tiempo, 1 o 2 años, ya lo verán en tercer año, el dato más exacto. Pero antes eran independientes, a excepción, aquí sí saben que hay un estado que se llama Chiapas, ¿no? Belice lo pierde. Esta zona que hoy se conoce como Chiapas pertenecía a Guatemala y hacen un referéndum o hacen unas votaciones y le preguntan a dónde quieren pertenecer cuando se separa ya la Capitanía General de Guatemala, se separa de la República Mexicana y los chiapanecos deciden pertenecer a México y hay una zona aquí que ya conocida como el Soconusco, que ellos se mantienen independientes, ni somos de México ni somos de Guatemala, somos una nación independiente. Eso dicen ellos, pero realmente entraron a pertenecer territorialmente a México, aunque los Soconusco dieron lata a México hasta en el pleno siglo XX, 1940, todavía habían conflictos. Y la zona de Yucatán también tuvieron sus conflictos. Desde la península de Yucatán hasta esto conocido como Alta California fueron todos los territorios que dominaron los españoles. Dice aquí, los españoles se establecieron en las regiones de tierra dentro de la Nueva España, como son México, la antigua Tenochtitlan, Antequera de Oaxaca, en esta zona, Valladolid, Morelia, no Valladolid, Yucatán, Valladolid, Morelia. Hoy la ciudad de Morelia, así se llama, antiguamente se llamaba Valladolid. Puebla, en esta zona. Guadalajara, en esta zona. Y Mérida, eran las ciudades más importantes donde vivían los españoles. Allí estaban asentados y desde allí iban determinando los destinos de este virreinato. El virrey vivía en la Ciudad de México y en cada una de estas ciudades mencionadas vivía una especie de corregidor o un representante de este virrey. Algunas veces se les llamó gobernador y los gobernadores eran nombrados directamente desde el centro de la República. En esas regiones sembraron y practicaron la ganadería como se hace en Europa. Los españoles que llegaron a vivir en América empezaron a traer sus prácticas. No comían el maíz. ¿Qué les pasó cuando comieron maíz? Algo muy sencillo. Por no preguntar o por no observar adecuadamente les dio pelagra. Cuando ellos tomaron el maíz y se lo llevaron a Europa, en el camino molían el maíz y hacían una harina con el maíz y con eso hacían sus panes y hacían sus bebidas. Al estar consumiendo este maíz no nixtamalizado con toda la cascarilla, les empieza a dar una enfermedad que se llama pelagra. Su piel se empieza a desescamar. Por la sencilla razón de que no observaron que los que consumían maíz aquí en México, en la Nueva España, tenían que hacer el proceso de nixtamalización. Si saben cuál es, ¿no? Se pone a cocer el maíz con cal. En los lugares donde no existe la cal, agarran una concha marina y la tiran dentro de él y esto va a ayudar al proceso de nixtamalización, que permite que se desprenda toda esta cascarilla y al moler el maíz queda limpio, sin esa cascarilla, se lava muy bien previo a que se muela, con eso se hace la masa y las tortillas y el atole, y aquí a los mexicanos, a los que vivían en ese territorio, no se enfermaban de pelagra, pero ellos no habían visto el proceso. Esto generó
que digan que los nativos de América eran unos animales, porque ellos podían comer ese alimento no adecuado y no se enfermaban. En cambio, ellos que eran finos, que eran personas, seres humanos, les enfermaba ese alimento. Profe, casi todos los que vinieron eran judíos, era pura gente sacada de prisión. No todos, no puedes generalizar. Vinieron bandidos, vinieron religiosos, vinieron gente que era ávida de riqueza, y sí vinieron muchos moros o judíos que tienen un nombre, hasta lo encuentro para la próxima clase, cómo se llaman esos judíos españoles que vinieron a México. Bueno, cuando ya empiezan a sentarse en esas ciudades mencionadas, México, Antequera, Valladolid, Puebla, Guadalajara y Mérida, ya empiezan a venir con sus esposas, porque era una recomendación del rey. No puede ser que estos hombres, el viaje tardaba 6 meses para venir, tenías que hacer un buen tiempo aquí en América para después regresar. Y durante todo ese tiempo no es posible que esos hombres no tengan mujer, y está mal que se estén, decían la palabra, ayuntando. No está bien que se estén ayuntando con las mujeres indígenas. Las mujeres españolas tienen que acompañar a sus maridos, y es cuando empiezan a llegar. Ellas, al llegar, pues tienen las costumbres europeas y empiezan a pedir que se siembre el trigo, que se traiga el ganado, que se traigan los cerditos, las gallinitas, para que ellas no coman como comen. Ya se empieza a usar el término indios. Los indios tienen un modo propio de comer y los españoles tienen otro. Se empieza a hacer una distinción. Vuelvo a repetir, una cosa es lo que de hecho, lo que las leyes marcan, y otra cosa es lo que en la realidad sucede. Aunque se diga que existían estas ciudades que aparecen en el mapa, eran las ciudades o los pueblos de los españoles, no podemos imaginar que no vivieran indígenas. ¿Por qué? Por una sencilla razón. ¿Quién cuidaba el ganado? ¿Quién ordeñaba la vaca? ¿Quién cultivaba el trigo? ¿Quién cuidaba el huerto? ¿Quién lavaba la ropa? ¿Quién hacía limpieza en la casa? La señora española. ¿El conquistador español lo iba a hacer? Por supuesto que no. Tenían servidumbre y esa servidumbre era indígena. Y esta servidumbre no iba a comer lo mismo que come el señor. Por lo tanto, ellos empiezan a llevar también sus comidas y en cierto momento, con la confianza, con la cercanía, empiezan a intercambiar sus comidas, querramos o no querramos. Empieza a haber este proceso de mestizaje en todos los aspectos, costumbres, comidas, palabras. Los españoles empezaron a aprender palabras indígenas y los indígenas empezaron a aprender palabras castellanas o españolas. Empieza a darse ese cruce, empieza a surgir una nueva realidad en este nuevo mundo. Y esto es lo muy bonito que empieza a suceder como parte de nuestra historia. Hoy aquí en México somos parte de esto que se fue generando poco a poco. No pensemos que se dio de noche a la mañana, sino que fue un proceso lento, que fueron pasando mucho tiempo después de la conquista para que se vaya consolidando. Como se leyó en el párrafo anterior, pasaron 100 años para que vayan creándose las bases y los fundamentos de una identidad novohispana. Y a partir de allá, ese territorio, como les decía, se vuelve la potencia a nivel mundial. Toda esta zona de Durango, Zacatecas, toda esta zona de California, hay mucho oro hasta el día de hoy, y plata era lo que estaban obteniendo ellos y hacían que sea muy rico toda esta región. Esta parte era muy fértil y había mucha mano de obra barata que eran de los indígenas. Aquí estaba el pero, aquí no producían nada. En Yucatán no había oro, las tierras son pobres y por lo tanto lo que hicieron ellos es esclavizar a los indígenas mayas hasta ya entrada la independencia, hasta en tiempos de la revolución. No crean que la independencia liberó del todo a los peones acasillados, sino que hasta en la revolución que se les va dando más y más libertades. Ya iremos viendo
en mayor detalle algunos de esos hechos. Para terminar el día de hoy, existe una creación de pueblos de indios y villas y ciudades para españoles. Los indios casi siempre vivían en los montes. ¿A qué se refiere con eso? Los indios no estaban acostumbrados a estar congregados. Iban a hacer sus ofrendas a los lugares sagrados, como vimos en su debido momento, que iban a Monte Albán, a Teotihuacán, a Chichén Itzá, a Uxmal, a Palenque, a Tula, iban a hacer sus ofrendas en esos lugares. No todos vivían en esos lugares. La mayor parte de la población vivía en el monte, en la zona agrícola donde cultivaban ellos. Allí vivían. Y cuando llegan los españoles existe una dispersión. Cuando conquistan las principales ciudades existe una dispersión. Te conquistan y todos los demás los que pueden escapar huyen y se van a los montes. Y como los españoles no podían cobrarle tributos, los empiezan a juntar y crean lo que va a ser pueblo de indios. En el pueblo de indios iban a poner a todos los que capturaban, que estaban viviendo en el monte, los obligaban a vivir allá y los censaban y les ponían un dueño, les ponían un encomendero que iba a estar al cuidado de ellos. Los encomenderos vivían en estas ciudades, en las ciudades que iban creando y que iban a tener un trazo muy similar casi siempre. Hay una diferencia entre un pueblo de indios, como pueden ver, las casas más dispersas, de material más perecedero, no podía faltar su iglesia o capilla de indios, que es una capilla abierta, a diferencia de una catedral de los españoles que es cerrado, con una rica arquitectura, una plaza con su fuente, los edificios para la educación, la salud y el gobierno. A diferencia de esto, véanlo, es completamente hay un contraste muy marcado entre lo que es un pueblo de indios y un pueblo o una ciudad de españoles y blancos.